Muy buenas, muchas bendiciones, hermanos y hermanas, todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Un gusto para mí estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra de Dios, sabiendo de que es un privilegio el poder llegar hasta sus hogares a hablarles del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy me encuentro con mi hermano Gerardo Aguilar. Él es un hermano en Cristo, un hombre temeroso de Dios. Hermanos, te salude a la congregación que nos ve a través de las redes sociales. Buenas tardes a todos, es un gusto, un placer, un privilegio el poder saludarles a todos, el que nos ve en esta hora. Para mí es un gran placer estar con mi hermano Mario, que es un gran amigo, un gran hermano, un ejemplo para mí. Gloria al Señor, hermano. En mi vida espiritual y en mi vida también como persona, también me ha enseñado muchas cosas y me ha hecho... Es una persona que la admiro mucho. Gloria a Dios. Y de verdad, hermano, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias, hermano, a usted por de verdad acompañarnos acá. De verdad que usted ha sido una bendición, usted y su familia son una bendición para nosotros. Pues para nuestra familia ustedes han sido una gran bendición, un gran apoyo en ministerial y también en lo secular. Pues nos hemos conocido en todos los ámbitos, sí, en todos los ámbitos de la vida, y la verdad es que pues el Señor los ha usado a ustedes grandemente con nosotros y pues es una relación muy linda la que nosotros llevamos ya desde hace años, y me siento muy agradecido con Dios por haberlos puesto en el camino de nosotros. De verdad que han sido una gran bendición. Y hoy, hermanos, pues estamos acá con el fin pues de que ustedes conozcan de Dios, conozcan de su amor, conozcan de su plan, conozcan de la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús, y pues se den cuenta de que hay un plan redentor, que fue el que Jesús hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Ya que, hermano Gerardo, verdad que lo más grande y maravilloso que a nosotros nos ha pasado es bueno, yo siempre lo he dicho, lo más grande y maravilloso es que Jesucristo nos hubiera perdonado. Amén. Y el poder servirle, ¿verdad? Amén. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Qué podría usted decirle? Por supuesto que es lo más hermoso, porque el ser humano, si lo vemos así, el hombre sin Dios sería algo vacío, sería algo que no tendríamos la dirección, no tendríamos el rumbo hacia dónde caminar, hacia dónde ir, no tendríamos la motivación para vivir, para enfrentarnos día a día a las circunstancias, a los problemas, a las cosas que nos encontramos cada día, porque cada día que nos levantamos por la mañana, hermano, uno se levanta con una expectativa, con una visión, y uno dice, voy hacia allá. Pero cuando uno empieza a caminar durante el día, se va a encontrar con cosas que uno no se espera. Amén. Porque no sabemos. Yo sé lo que está en este momento, sí, pero lo que hay de aquí al anochecer ya no sé qué hay. Sí. No sé qué cosas me voy a enfrentar ahí. Entonces, si yo no tengo a Dios que me guíe los pasos, que me dirija, que me dé el discernimiento para enfrentarme a todas esas circunstancias, no sé cómo caminaría. Sí. Hermano, y eso es lo que pasa con mucha gente en el mundo que no tiene a Cristo. Precisamente eso es lo que sucede, que la gente anda sin rumbo, anda con una vida, amén, sin sentido, una vida hueca, andan perdidos, extraviados. Y ahí es donde yo muchas veces he usado la palabra de que pues el enemigo los usa como marionetas. Amén. Y los lleva de aquí para allá y de allá para acá, y hace con las personas pues lo que a él le da la gana. Amén. Claro. Y la gente cree que ellos son libres, pero realmente lo vemos que son esclavos del pecado, esclavos de la mentira, de la droga, del alcohol, de la prostitución, homosexualismo y tantos pecados, tantas cosas que hay en ese mundo, que los vemos donde se están perdiendo y muriendo, porque el enemigo eso es lo que quiere, amén, destruirlos. Amén. Dice la palabra de Dios que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Robar, matar, hurtar y destruir. Amén. Entonces eso es lo que él vino. Claro. Pero también nos dice que Cristo vino a dar vida, y vida abundante, una vida en abundancia. Sí, amén. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, nuestra vida, ese pasado de terror, ese pasado viejo, quedó en el olvido. Y empezó esa vida en nosotros, esa vida abundante que Cristo ofrece, que realmente es la que trae nuestra libertad y nos hace verdaderamente libres en Cristo, porque amén, es en Cristo que nosotros experimentamos la verdadera libertad. Claro. Claro que sí, así es. El hombre es esclavo de la vida, digamos, la vida sin Dios, la vida sin Cristo, lo hace esclavo.
lo hace esclavo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre cuando está en esa esclavitud, le busca la felicidad, pero no tiene esa visión o no tiene ese conocimiento de saber que en Cristo Jesús es donde hay felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a buscar la felicidad en todo eso que usted dice, en el licor, en los vicios, en adulterios, en todas las cosas que el mundo ofrece, porque eso es lo que el mundo ofrece. Que producen muerte. Es correcto, eso Porque lo que produce muerte. Es muerte lo que produce. Pero el hombre, al querer buscar la felicidad ahí, ¿qué es lo que encuentra? La muerte. La muerte. O sea, el hombre va buscando felicidad, pero no sabe que en busca de esa felicidad lo que va a encontrar es la muerte. Eso es lo que pasa con el hombre sin Cristo. Sin Cristo. Y eso es lo maravilloso de haber conocido a Cristo. Exacto. O sea, eso es lo más precioso. Usted y yo y todos, cualquiera que ha conocido a Cristo, no cambia esa felicidad, no cambia esa felicidad que Dios le ha dado, que uno ha experimentado. Uno se ha dado cuenta que aquella felicidad que yo antes creía que me hacía feliz en el mundo, es pura mentira. Es pura falsedad. Sí, era la que nos tenía esclavos. Es correcto. Y uno, en el afán de encontrar esa felicidad, cometía más errores, y iba tras los errores, ¿verdad? Entonces, pero ya en Cristo Jesús, uno viene a Cristo Jesús y se encuentra con otra cuestión diferente, otra situación diferente, y se encuentra que ahí sí está la felicidad. Amén. Y la felicidad que dura, que permanece en uno. Mira, hermano, que yo he hablado con muchas personas sobre los temas viejos, ¿verdad? De la vida pasada, y he llegado a la conclusión de que todos nosotros, los que somos nuevas criaturas en Cristo, estamos convencidos de que lo mejor que nos ha sucedido es que Cristo hubiera perdonado nuestros pecados. Amén. O sea, todos estamos totalmente convencidos, porque sabemos que pudimos haber tenido dinero. Hay hombres que pudieron haber andado con muchas mujeres y haber vivido una vida desenfrenada y supuestamente de lujo. Pero cuando llegan a Cristo se dan cuenta que todo eso era un engaño, era basura, era una mentira. Sí, claro. Y que realmente la felicidad que ellos buscaban y anhelaban encontrar, solamente en Cristo la pudieron hallar. El hombre sin Cristo definitivamente está muerto. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un espacio que solamente Jesús es el que lo llena. Amén. Solamente Jesús llena ese campo, amén, claro, ese espacio. Y nosotros los seres humanos, Dios nos hizo a nosotros con la eternidad, nos hizo eternos, con el deseo de vivir eternamente. Nadie quiere morir. O sea, yo le he preguntado a muchas personas, ¿usted quiere morir? Nadie quiere morir. Hay gente que tiene 90, 95 años y no quieren morir. Cierto. Quieren un día más de vida, quieren un tiempo más de vida. ¿Por qué? Porque en nosotros está la eternidad. Y por eso fue que Jesús dijo, yo vengo a darles vida y vida en abundancia, vida abundante. En Cristo está la vida eterna, pero separados de Cristo lo que hay es condenación eterna. Amén. Y precisamente eso es lo que hoy, pues yo espero que alguien de los que nos está mirando a través de las redes sociales pueda entender de que hay vida en Cristo, de que Cristo te ama, de que Cristo vino y murió por ti en una cruz para perdonarte los pecados y para darte las estrategias y las fuerzas, las armas para salir adelante, porque tenemos una lucha. Cuando aceptamos a Cristo tenemos una lucha en lo espiritual, tenemos una lucha en otro ambiente, pero Jesucristo, Dios, nos da las armas para que nosotros luchemos y salgamos victoriosos, ya que Él dio todo por nosotros en la cruz y nos dio la victoria en ese sacrificio. Amén. Amén. Eso es lo mejor, ¿verdad, hermano? Que nos puede pasar y saber que nosotros no estamos solos, que hay alguien que está con nosotros, que nos acompaña, nos guarda, nos sostiene, nos levanta, nos protege. Amén, ¿verdad que es precioso? Así es, así es. Hay algo muy interesante en esto. O sea, tal vez la gente pensará, pero estos que se creen que no tienen pecado, no tienen debilidad. No, somos pecadores. Amén. Estamos llenos de debilidades. Tenemos muchas debilidades y cometemos pecado. Nosotros cometemos pecado. Claro. Pero ¿qué es lo hermoso de eso? Que tenemos la convicción de que uno cae en un error
y el Espíritu Santo redarguye en nosotros de una manera que uno no resiste el pecado que cometió. Y entonces uno va inmediatamente a los pies de Cristo en arrepentimiento y yo sé que ahí yo tengo el perdón de Dios. Amén. Eso es lo más hermoso. Esa es la diferencia nuestra. Sí. Eso es lo bonito. O sea, no es que no pequemos. No es que no tengamos debilidad. Tenemos luchas diarias. Sí. Bueno, yo no. Claro que tenemos luchas, todos. No hay quien no tenga luchas diarias. Tenemos luchas diarias, pero tenemos esa convicción, esa seguridad de que cuando vamos a los pies de Cristo en arrepentimiento y con ese propósito de no volver a hacer lo mismo, porque si pecamos, si seguimos pecando y otra vez, pues no está bien. O sea, la idea es ir a pedir perdón al Señor, pedir perdón a Dios, recibir el perdón, pero esforzarnos, luchar por no volver a caer en lo mismo, ¿verdad? Amén. Somos tan pecadores que Cristo murió por nosotros en la cruz. Amén. Y la Biblia dice, a lo vil y menospreciado del mundo vino. A lo vil, a lo bajo, a lo despreciado, a lo desechado. Así es. Y eso es lo que nosotros éramos. Correcto. Desechados, despreciados, viles, malos. Sí. Pero Cristo vino y cuando entró en nosotros, le dio un giro a ese mundo nuestro y de una vez nos cambió el destino, nos cambió el rumbo que llevábamos. Íbamos muertos sin Cristo, pero en Cristo empezamos a vivir una vida nueva. Por eso es que el apóstol dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron o van pasando y vienen siendo todas, son nuevas, una nueva vida, que eso es lo que Dios nos ofrece a todos y lo que hoy ofrece a muchas personas que posiblemente hoy están viendo este mensaje. Sí. Vida nueva. Vida nueva. No una vida, ¿qué le digo? Una vida perfecta, pero sí una vida en santidad. Una vida apartada del pecado para Dios. Amén. No perfectos, porque nunca vamos a alcanzar la perfección acá. Y yo creo que el cristiano que se halle perfecto es el que está más engañado. Amén, sí. O sea, realmente nosotros somos llamados a vivir una vida santa, apartada del pecado. Y la santidad no quiere decir perfección. La santidad es algo apartado para Dios, para vivir santo, consagrado a Dios. Eso es santidad. Cuando empezamos a vivir para Dios. ¿Que pecamos? Claro que pecamos. Pero la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Ese es el abogado que yo hoy tengo como día. Hoy en día Jesucristo es mi abogado. Y cada vez que peco y me equivoco, voy a Él. Amén. Y Él me restaura, Él me perdona. Ahí está la solución. Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Él fue el que vino y murió por nosotros en la cruz. Y es en Cristo que hay perdón de pecados. Es precioso, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Podemos decirle a las personas que nos escuchan hoy, ¿verdad, hermano? Entonces, con toda certeza y toda convicción, que lo mejor que nos ha sucedido es Cristo en nuestra vida. Jesús. Amén. Aunque nos hayan pasado cosas muy buenas, tener familia es precioso, hijos, tener una buena esposa, tener tal vez una cuentita en el banco, tener un carrito, tener una casita, eso es muy lindo. Pero lo mejor que nos ha sucedido es Cristo, ¿verdad, hermano? Amén, amén, así es. Amén. Cristo Jesús es la fuerza en nosotros, es la luz que nos hace caminar en medio de la tiniebla, porque tenemos que andar en el mundo, digamos así, movernos en el mundo, movernos donde está el pecado, donde está todo. Pero esa luz que es Cristo, esa es la que nos hace ver el peligro que hay cuando hay una tentación. Hay una tentación, si yo acepto esa tentación, esa luz viene a mí y me hace ver el peligro que está detrás de esa tentación. Entonces, Cristo es lo mejor. Cristo es la solución de nuestra vida. Cristo es todo. O sea, para eso, yo siento que para eso estamos aquí, perfeccionándonos, tratando de buscar esa perfección. Amén. Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Pero tenemos que caminar, dar pasos. No podemos quedarnos estancados ahí solamente porque yo digo, ya, no hago esto, no hago lo otro, ya. No, tengo que tratar de acercarme a través de la palabra, a través de la Biblia, conocer
quién es Cristo de verdad. Conocerlo a Él y traerlo a mi corazón. Y que cuando estamos en Cristo, lo que decíamos hace un rato, hay luchas espirituales, hay batallas que tenemos que luchar en lo espiritual. Amén. Librarlas en lo espiritual, Claro. en otro ambiente. Claro. Y yo quiero precisamente hablando sobre esto, hermanos, pues que leamos la palabra de Dios, porque es muy importante leer la Biblia y que la leamos en el libro de Efesios. ¿Qué le parece? Amén. La leemos en Efesios capítulo 6, versículo 10. Leo para todos, dice la palabra del Señor así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Ahí es donde tiene que Amén. estar, Claro. radicar nuestra fuerza en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos con nuestras propias fuerzas, ¿qué sucede con nuestras propias fuerzas, hermano? Sí, ¿no? Se gastan. No vamos a llegar. No vamos a llegar. No vamos a No llegar. vamos a terminar la carrera, caeríamos. Sí, claro. Inmediatamente. Y hemos visto cómo muchas personas intentan luchar por sus propios medios y caen, se debilitan. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son humanas. Amén. Claro. Pero las del Señor no, son sobrenaturales. Y donde el hombre dice, hasta aquí llegué, Dios dice, este es mi momento de empezar y avanzar y sacar esto para glorificarme, para hacerlos entender de que yo soy Dios, el creador del cielo y de la tierra, el alfa, omega, principio y fin, el eterno, invencible e inmortal. Ese es el Dios que tenemos, que es el que nos quiere dar a nosotros su fuerza, fortalecernos en su poder. Amén. Amén, así es. Amén. Y me toca mucho este versículo. ¿Ve? Siempre lo he leído y cuando lo leo, cada vez que lo leo, me da esa fuerza. Porque yo digo, ¿cómo hay personas que viven sin leer la palabra de Dios? O sea, ¿cómo una persona puede caminar sin guiarse a través de la palabra de Dios? Vea cómo la palabra de Dios aquí nos dice, nos advierte, nos enseña cómo nosotros tenemos que fortalecernos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En el Señor. En el Señor. Y qué bonito saber que ahí es donde está la fuerza. O sea, me da a mí esa seguridad de que cuando yo busco a Cristo, cuando yo busco a Dios de corazón, yo voy a recibir la fuerza, aunque yo haya estado en una debilidad. Aunque haya estado en la cuneta, pero yo de ahí nos levanta el Señor. Yo voy ahí en arrepentimiento y yo le pido perdón a Dios de todo corazón al Señor. El Señor me fortalece. Fortaleceos en el Señor. Amén. Y en el poder. Y en el poder de su fuerza. ¿Ven qué cosa más bonita? Eso es maravilloso. Es maravilloso. Es Dios. Es el amor de Dios sobre nosotros. ¿Y a dónde aprendemos eso? Solamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso la Biblia es algo que nosotros debemos de comerla en la mañana, tarde y noche. Totalmente todo diaria. el tiempo estar comiendo palabra de Dios para poder entender y saber cómo salir en los momentos de dificultad. Si no, o sea, ¿cómo sale una persona cuando está caída si no tiene la orientación de la palabra de Dios? Y hay muchos cristianos, lo duro es que hay muchos cristianos que pues no leen la Biblia. Hay muchos cristianos que, por eso que los vemos ahí que andan mendigando. Y ese es el problema. O sea, acá la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir del alma, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios en nosotros tiene que ser el alimento diario. Diario, amén, amén. Claro. O sea, nosotros no podemos vivir sin leer la palabra de Dios. Si nos decimos ser cristianos, si nos decimos ser seguidores de Cristo, tenemos que leer la palabra. A como este estuche de carne y hueso come todos los días para fortalecerse. Bueno, acá en Costa Rica, yo sé que hay mucha gente que tal vez está viendo de otros países, pero acá comemos arrocito, frijolito, ensaladita y un pedacito de carne para alimentarnos, para darle fuerza a este estuche. El espíritu nuestro necesita también palabra. Amén. Necesita comer. Por supuesto, claro. Es muy importante, a usted que hoy me está escuchando, lo insto a que lea la Biblia. La palabra, la Biblia, es la verdad absoluta, es Cristo. Y en ella hay vida. En la palabra hay vida.
hay vida. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos redarguye, la palabra es la que nos convence. En la palabra encontramos la respuesta para toda necesidad del ser humano. Este es el guión, este es el manual que Dios nos dejó para que nosotros vivamos una vida santa, agradable, delante de sus ojos. ¿Y cómo queremos vivir una vida santa delante de Dios si no leemos la Biblia? Amén. Es como cuando una persona compra un electrodoméstico. Usted abre la caja, tiene aquel aparato y normalmente encima viene el manual, el manual de instrucciones. Sí, las instrucciones del... ¿Para qué? Para saber cómo manejar aquel aparato. O sea, Dios a nosotros nos deja las instrucciones también. O sea, para que nosotros sepamos cómo caminar en este mundo. En este mundo. ¿Por qué? Porque Dios sabía, Dios de antemano ya Él sabía todo lo que el hombre tiene que pasar, tiene que atravesar. Esa travesía que tenemos que hacer aquí en esta tierra, tenemos que hacerla, pero van a haber esas situaciones difíciles, pruebas, luchas, tentaciones, donde vamos a ver cosas bonitas que se nos presentan al lado del camino donde vamos, que nos van a jalar. ¿Por qué? Porque la carne es lo que le gusta. La carne le gusta ver lo que está ahí. Y tal vez hacia adelante, hacia donde vamos, es difícil. No, qué pereza ir a congregar, qué pereza ir al culto. Es que hoy está lloviendo, o es que hoy está haciendo frío, es que estoy cansado, o sea, tantas cosas. Porque lo que tenemos al frente tal vez es difícil. Pero lo que está al lado es fácil, es bonito, es atractivo, no tengo que esforzarme tanto. Y entonces eso hace que el ser humano comience a salirse de ese camino. Pero ahí están las instrucciones, sí, como lo dice aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, ahí nos está dando una instrucción que cuando usted y yo estamos en un momento ahí de situación difícil, caídos, como dice usted, en la cuneta, ahí, en el Señor es donde tenemos que buscar la fuerza. No en el ser humano, sí, no en el hombre, no en el ser humano, no en el dinero, no en lo que yo puedo hacer, no en mis poderes económicos o en lo que yo soy. Porque a veces en mi inteligencia, en mi intelecto, caemos en soy carga. Yo es el yo y el yo. Pero no, como dice usted, si nosotros nos agarramos de ese poder humano, ¿a dónde vamos a seguir? Ahí, igual. En el hueco. Volvemos a caer, aunque nos levantemos por un momento, volvemos a caer. Pero cuando nos agarramos de Cristo, nunca, para empezar, Cristo nunca nos va a desechar. Amén. Nunca nos va ni nos va a soltar, hacia que ya que usted vino a mí, ahora sí yo lo suelto. No, el Señor nos sigue sosteniendo. Sí, amén. Cuando usted y yo empezamos a buscar de Cristo y le decimos, Señor, aquí estoy con un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia, el cual jamás Dios despreciará, Él nos va a sostener. Él, en medio de la tribulación, de la dificultad, de la escasez, de la enfermedad, porque hay todas estas cosas y todo eso puede suceder. Claro. Pero en medio de todo eso podemos ver la mano, la gloria de Dios, el respaldo de Dios, el amor de Dios, la cobertura de Dios. Así es. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ayudan a bien, sí. Entonces, hermano, nosotros en medio de cualquier dificultad podemos ver la gloria de Dios, sin importar si tenemos o no tenemos dinero para comprar la comida de mañana. Amén. Dios se glorifica de una o de otra forma, porque así es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Amén. Y estamos acá por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Lo que tenemos que aprender nosotros como hijos e hijas de Dios es a confiar en Dios, es a confiar en las fuerzas de Dios. Las fuerzas del hombre son pocas, se debilitan. Y desgraciadamente ahí andamos tratando de apoyarnos en los hombres y no confiamos en Dios como deberíamos de confiar. Dios nos llama a que confiemos verdaderamente en Él. Y vamos a ver la gloria de Dios. Seguimos leyendo, hermano, leamos un poquito más de la palabra de Dios, porque eso está precioso. Amén. Dice el versículo 11, dice así: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, acá vemos, voy a empezar esto de atrás para adelante. Acá vemos que nos dice que hay un adversario que se llama, según la Biblia, se llama el diablo. Y dice que ahí está acechando.
que está esperando una oportunidad para hacer daño, Amén. para destruir. Y el Señor nos dice a nosotros acá, ya regresando al principio del versículo 11, dice que tenemos que vestirnos de toda una armadura. Qué advertencia, ¿verdad? Ahí está la advertencia. Sí, vemos el 10 que lo acabamos de pasar, que nos dice fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, y después nos dice que nos vistamos. Sí, O sea, pues. cómo el Señor nos advierte, cómo el Señor nos dice, hay un enemigo, hay alguien que quiere dañarlos, hay alguien que quiere destruirlos. Pero ustedes, yo les dejé una ropita, arréglense, como diríamos aquí en Costa Rica, chanéense, Para que podáis estar firmes. O sea, para poder estar firmes. o sea, qué advertencia, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, cómo la Biblia nos advierte de todo el peligro que hay. Claro. ¿Y por qué? Nuestro ¿Por qué Dios, dice? porque nos Para que ama. podáis estar firmes contra las acechanzas Del diablo. del diablo. O sea, nos están diciendo que nosotros vamos a caminar aquí, vamos caminando, pero que allá adelante hay un peligro. Hay un peligro. Entonces, Un peligro grande, tenemos un peligro que grande. prepararnos aquí, ponernos una armadura, que no es una armadura de como la que usan los soldados. Sí, no es. La armadura que aquí nos está hablando es oración, es Claro. ayuno, es Palabra. lectura de la palabra, es perseverancia, Claro. todo eso es la armadura La que fe. nos está hablando aquí, la fe, todo eso. ¿Por qué? Porque si no tenemos eso, allá adelante está el adversario. Ahí está el enemigo, ahí está escondido el enemigo, esperando el momento para nada más. Como dice usted, esperando la oportunidad nada Esperando una oportunidad para destruir. Entonces, como la palabra, qué lindo Dios. Es la que nos enseña. Entonces, ¿cómo podemos vivir, incluso cristianos, sin leer la Biblia? Sin orar. Y sin orar. Sin ir a un ayuno. Cristianos que se conforman con congregar tal vez una vez al mes. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo pueden vivir? No calza con lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos habla sobre la fe y nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Es muy importante congregar. O sea, congregar, porque al congregar, pues ustedes, todos escuchamos palabra. Es un día lindo, los domingos vamos y escuchamos palabra, nos gozamos con los hermanos, nos alegramos con ellos, escuchamos palabras y pues la fe crece al escuchar esa palabra. Pero yo siento que para el cristiano no es suficiente, hermano, solamente con un domingo usted escuchar palabra. No. Usted necesita en lo íntimo, usted en su casa necesita diario palabra. ¿Diario? Uno necesita meterle palabra al espíritu, a darle vida al espíritu verdaderamente. El Señor le dice a un joven muy valiente, este joven se llamaba Josué, y le dice: Josué, mira que te mando que no te apartes de este libro de la ley, sino que guardes este libro de la ley y medites en este libro de la ley. Y le dice: de día y de noche meditarás en él. ¿Ve qué interesante? Y yo analizaba eso. Y ahora nosotros, el Señor nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero Josué le da la directriz de que medite en el libro de la ley, pero de día y de noche. Amén. Josué fue una herramienta muy grande en las manos de Dios. Y podemos ver cómo Dios se glorificó en la vida de Josué. Josué terminó las últimas palabras de su vida diciendo: mi casa y yo serviremos a Dios. Decían ustedes a quién me sirven, pero yo he servido toda mi vida a Dios, por lo tanto mi casa y yo seguiremos sirviendo a Dios. Entonces hoy nosotros en día tenemos que tomar esa actitud de Josué y meditar de día y de noche. Así como Dios prosperó a Josué en todo lo que él emprendió, en todo su camino, igual Dios te va a prosperar a ti en todo tu camino. Pero te toca a ti poner de tu parte, que es leer la palabra, es meditar en ella, es saborearla, es comer palabra y vivir la palabra. Dejarse guiar por la palabra de Dios. Nos toca a nosotros, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que permitirle a Dios que nos limpie,
Y nosotros también tomar la decisión de nosotros limpiarnos de toda contaminación de carne, sangre y espíritu, porque también nos toca a nosotros, hermanos, de también poner nuestra parte. Ya Dios hizo por nosotros lo que tenía que hacer. A Amén. nosotros nos toca también hacer alguito, Claro, que es hacer claro. morir las obras de la carne Hacer morir. que están en nosotros. Y eso nos toca a todos, hacer morir esta carne que día a día quiere apartarnos de Dios, esta carne que quiere alejarnos de Dios, esta carne que quiere que nosotros no obedezcamos al Espíritu. La carne es contra el Espíritu. Amén. Pero si usted y yo alimentamos la carne, el Espíritu mengua. Pero si alimentamos el Espíritu, la carne es la que mengua. Entonces hoy usted puede preguntarse, usted que me está escuchando, ¿qué es lo que usted está alimentando? ¿Qué es lo que yo estoy alimentando? ¿La carne o el Espíritu? Estamos acá con el fin de que usted conozca de Cristo, de que usted, si ya tiene a Cristo, se esfuerce un poquito más y crezca en el conocimiento de la palabra. Lo decimos con mucho amor. Dios te ama, Dios tiene cosas grandes para ti, pero nos toca a todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, poner de nuestra parte y permitirle a Dios trabajar en nuestra vida. Así que, hermano, lo dejo con un cierre para terminar orando por las personas, Sí, para hermano. que, pues... No, se estaba pensando en algo, o sea, cómo se recuerda aquel texto donde Jesús fue llevado cuando estaba en oración, en ayuno, ¿verdad? Y que fue tentado, ¿verdad? Llevado al desierto, ¿sí? Sí, fue llevado. Y fue tentado por fue Satanás. tentado por Satanás. Claro, O sea, ¿y cómo se defendió Jesús? claro, con la palabra. Con la palabra de La Dios. palabra escrita está. La palabra. La única arma que él usó fue la palabra. Él no usó una espada, no usó nada de esas cosas para defenderse de aquella tentación, De la tentación. de Satanás, sino que él usó la palabra. Ajá. Entonces, eso tiene que ser un ejemplo Por para supuesto, para todos nosotros. los cristianos. Para todos los cristianos. Tiene que ser un ejemplo que nosotros tenemos que saber que si yo no como palabra, si yo no tengo palabra en mi corazón y en mi mente, ¿cómo me voy a defender de ese momento, ¿verdad? De dificultad, de problemas. No se puede. Difícil. No puedo defenderme. No se puede. No puedo defenderme. Yo tengo que, y para eso yo tengo que haber leído la Biblia. Porque yo no voy a andar con el libro, ojalá pudiera andarlo en todo lugar, pero es que, hermano, que no lo tengo. Es que hay mucho cristiano que realmente ignora las maquinaciones del diablo. Y también hay mucho cristiano que cree que el diablo no tiene ningún poder. O sea, el enemigo tiene su poder. El enemigo tentó a Jesús. A Jesús. Amén. Y el enemigo también sabe cómo tentar, cómo entrar, por qué lado entrar. Y si le abrimos una puerta al enemigo, es más, no le abrimos una puerta, una endija al enemigo, por ahí entra el enemigo. Amén. Cualquier orilla que tú le des al diablo, el diablo la va a usar en contra de ti. Amén, claro. Esa es la realidad nuestra. Claro. Y esto es precioso, lo que estamos leyendo, porque si seguimos leyendo es precioso. Sí, claro, claro. Porque ahí vemos cómo el Señor nos previene, cómo el Señor nos habla y cómo el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero esto es la palabra de Dios, que es viva, eficaz, una palabra preciosa donde Dios nos previene y nos dice, estén apercibidos, estén listos, hay un enemigo, hay un adversario que quiere destruirlos. Amén. Y estamos en los tiempos del fin, hermano. Claro. Estamos en los tiempos del fin. Cristo va a venir por una iglesia limpia, pura, sin mancha, una iglesia que le está esperando, una iglesia que se haya guardado en santidad. Cristo no va a venir por gente religiosa. Cristo no va a venir por gente de domingos, nada más. Cristo va a venir por su iglesia, esa iglesia que esté en oración, esa iglesia que esté bajo su voluntad, sometida bajo su voluntad. Para vivir una vida realmente agradable a Dios, tenemos que hacer lo que dijo Jesús al Padre. Haz tu voluntad, no hagas la mía. Haz tu voluntad en mi vida. Doblegar nuestra voluntad a Dios. Que sea la voluntad de Dios la que prevalezca en cada uno de nosotros. No lo que a mí me da la gana, o lo que yo creo, o lo que a mí me conviene, o lo que a mí me gusta. Es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Amén.
Esa es la parte linda. Hermanos, lo dejo con un cierre. Amén. Que ustedes pues, les termine diciendo a las personas, que no sé, dígale ahí algo precioso, Sí, pues sí, esto es hermano, maravilloso. sí, hay mucho que decir, pero no, como decía usted al principio, lo mejor de lo mejor es Cristo. Amén. Es Cristo Jesús. La solución es Cristo Jesús. Amén. Ahora, si usted quiere conocer quién es Cristo Jesús, aquí está. Aquí está, en la palabra. Amén. Aquí está. Es leer las Escrituras, es creer a las Escrituras y podemos conocer quién es Cristo Jesús. Y cuando nosotros conocemos y sabemos con certeza del poder que hay al recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida totalmente, como decía por ahí un pastor, se aplana totalmente la cuesta. Sí. O sea, ya aquella cuesta que tenemos que subir ya no es tan, se va ensuavizada totalmente. Claro, porque agarrados de la mano del Señor. Porque ya es una fuerza sobrenatural la que viene sobre nuestra vida, que nos hace levantarnos, que nos hace caminar, que nos hace ir hacia adelante. Amén. Sin temor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que vamos con Cristo Jesús. Amén. Con Él. Entonces, ¿cuál es la solución para su problema? ¿Cuál es la solución para usted encontrar esa luz que usted dice, es que no sé hacia dónde voy, no sé cómo caminar, no sé hacia dónde dirigirme, porque todo es negativo, todo es tiniebla? ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús. Amén. Vaya a Cristo Jesús. Amén. Acérquese a Él, entréguele su corazón y camine con Cristo Jesús. Persevere en la palabra. Yo siempre recalco mucho eso, perseverar en la palabra de Dios, porque es ahí donde yo voy a conocer más de Él. Amén. Así, mi hermano. Con estas palabras tan hermosas, hermano, yo quiero orar por usted que hoy me está escuchando. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, yo quiero decirte que la palabra pues, nos dice que vayamos a Él. Amén. Que vayamos los sedientos, cansados, cargados, que en Él podemos hallar este descanso para nuestra alma, que Él nos hará descansar. El Señor nos llama a que vayamos a Él, que creamos en Él con todo nuestro corazón y que le entreguemos nuestra vida para que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Es la única forma de ver la mano de Dios sobre nosotros. El Señor dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él. Y ese es el día que Dios hizo para usted, si usted no tiene a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estés, ores conmigo, le pidas perdón a Dios, ya que todos hemos pecado, porque la Biblia también nos enseña a nosotros que todos hemos pecado delante de Dios, y que la paga de ese pecado nuestro era la muerte, la condenación eterna, la separación de nuestro Dios, pero que Jesús vino y murió por ti en una cruz, vino y murió por nosotros en esa cruz para darnos vida eterna. Si tú quieres aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida y tener esa vida que Él ofrece, esa vida abundante, yo quiero invitarte a que ahí donde tú estés, ores conmigo y repitas estas palabras. Yo te voy a dirigir en una oración. Así que ahí donde tú estés, cierra tus ojos si te es posible y repite conmigo y dile así: Dios, me acerco a ti en esta hora, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Reconozco, Dios, delante de ti, Dios, que he pecado, Dios, que te he fallado, Dios, y que la paga del pecado es la muerte, pero que tú, Dios, me ofreces vida eterna en tu Hijo Jesús. Por eso hoy yo en este día, libremente, acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, confesando con mi boca que Jesús es mi Señor. Lo creo con mi corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca yo confieso para salvación. Te doy gracias, Dios, por amarme, por perdonarme. Ahora te pido, Dios, que me llenes con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo venga sobre mí y me inunde con poder y autoridad, y que me dé las fuerzas que yo necesito para salir adelante, para avanzar hacia la meta, que de hoy en adelante va a ser Cristo Jesús. Ayúdame, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero recordarte, eres un hijo, eres una hija de Dios. Van a venir pruebas, van a venir luchas, pero es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Dios te ama, Dios tiene cosas grandes para ti. Y si tú tienes a Cristo y ya tenías a Cristo y escuchaste este mensaje, esfuérzate,
Recuerda que tenemos una lucha en lo espiritual y que día a día tenemos que librar esa lucha, que el enemigo está como león rugiente viendo a ver a quién se pone para devorarlo, para destruirlo, pero que Cristo está contigo, que tú no estás solo, que tú no estás sola, de que hay alguien que te llamó y te está moldeando, te está transformando. Ese es Dios, se está moldeando en ti, Jesucristo. Permítele a Dios que día a día Él se siga glorificando en ti. Y también quiero invitarles a que compartan este mensaje con muchas personas, ya que puede ser de mucha bendición para alguien. Muchas personas podrían conocer del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lleven este mensaje a sus redes sociales y cuéntenle a la gente de que Cristo les ama. Cuéntenle a la gente de que hay salvación en Cristo. Estamos en los tiempos del fin y es momento de no callar el Evangelio y de ser luz a las naciones. Muchas bendiciones para todos.